¿Qué tal si me das un consejo financiero con esa agua?, preguntó Luis Miguel Gallego Basteri, sin siquiera molestarse en levantar la vista de su teléfono mientras se reía de su propio chiste. El restaurante Chateau Azteca en el corazón de Polanco, Ciudad de México, era conocido por atender solo a la élite del país, y él estaba acostumbrado a ser tratado como realeza financiera. Carla Herrera se detuvo, la jarra de agua de cristal suspendida en el aire. A sus 28 años, había servido a cientos de clientes arrogantes en este lujoso establecimiento, pero algo en el tono despectivo del hombre tocó una fibra sensible. No era solo falta de respeto, era esa clase de desprecio casual que gente como él reservaba para gente como ella. «Claro que sí, señor», dijo Carla, manteniendo la cortesía profesional mientras sus ojos brillaban con una intensidad inesperada. «Yo invertiría 40% en ETFs de mercados emergentes enfocados en energía sostenible, 25% en acciones de tecnología médica subvaluadas, 20% en fondos inmobiliarios comerciales en áreas metropolitanas secundarias, 10% en commodities agrícolas como cobertura contra la inflación, y mantendría 5% líquido para oportunidades de arbitraje». El silencio que siguió fue atronador. Luis Miguel finalmente levantó la cabeza, su sonrisa condescendiente congelada mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Esta no era solo una respuesta. Era un análisis financiero a nivel institucional entregado con la precisión de alguien que conocía los mercados globales íntimamente. «Disculpa, ¿qué dijiste?», murmuró, prestando total atención a la mujer que hace segundos consideraba un mero adorno. Carla sirvió el agua con movimientos fluidos, como si no acabara de demostrar un conocimiento financiero que rivalizaba con los analistas de alto nivel de Banamex. «Usted me pidió un consejo de inversión. Simplemente respondí su pregunta». Los otros ejecutivos en la mesa detuvieron sus conversaciones. Rodrigo Torres, socio de Inversiones Sol, carraspeó incómodo. A Luis Miguel no le gustaba que lo desafiaran, y mucho menos una mesera. «¿Dónde exactamente aprendiste sobre mercados emergentes?», preguntó Luis Miguel, con su voz ahora cargada de genuina curiosidad mezclada con incredulidad. Carla sonrió, pero había algo detrás de esa sonrisa que le produjo un escalofrío. Se sorprendería de lo que una persona puede aprender cuando no subestima la inteligencia de los demás. El restaurante entero parecía haberse detenido. Nadie había visto a Luis Miguel Gallego Basteri puesto en su lugar de esa manera. Cuando Carla se alejó para atender otra mesa, Luis Miguel la observó con una expresión que mezclaba confusión, respeto reacio y algo que peligrosamente parecía fascinación. Había algo en esta mujer que no encajaba con el rol que interpretaba, como si escondiera secretos mucho mayores de lo que cualquiera en ese lugar podía imaginar. Durante los siguientes 15 minutos, Luis Miguel hizo algo que rara vez sucedía en su vida. Le prestó atención a alguien que consideraba inferior. Cada movimiento de Carla por el restaurante fue analizado con la intensidad de un depredador que estudia a su presa. «Rodrigo», le susurró a su socio, «averigua todo sobre esta mujer. Nombre completo, antecedentes, dónde estudió, con quién trabajó. Quiero saber hasta qué marca de agua usa para beber». Rodrigo Torres asintió nerviosamente. Sabía que cuando algo picaba la curiosidad obsesiva de Luis Miguel, no descansaría hasta tener todas las respuestas. «¿Crees que es una espía corporativa? ¿Alguien tratando de infiltrarse?». Luis Miguel negó con la cabeza, observando cómo Carla servía a una mesa de ejecutivos franceses con la misma eficiencia profesional. «No, es algo diferente, más peligroso». Lo que Luis Miguel no podía aceptar era la posibilidad de haber subestimado por completo a alguien. Su fortuna de 4 pesos. 2.000 millones de dólares se había construido precisamente en su capacidad para identificar talentos. El hecho de que una mesera le demostrara experiencia financiera a nivel institucional desafiaba todo su sistema de creencias. Cuando Carla regresó para verificar si necesitaban algo más, Luis Miguel estaba listo. «Así que, Carla», dijo, leyendo su gafete con deliberación, «me imagino que estudiaste en el ITAM o en el TEC de Monterrey para adquirir todo este conocimiento sobre mercados, ¿verdad?». Carla sonrió, pero había algo cortante en esa sonrisa que incomodó a Luis Miguel. «En realidad, aprendí mucho observando a gente como usted tomar decisiones terribles basadas en la arrogancia en lugar de los datos». El comentario cortó el aire como una navaja. Rodrigo se atragantó con su vino. Luis Miguel sintió como la sangre le subía a las mejillas. Nadie, absolutamente nadie, le hablaba de esa manera, especialmente a alguien que estaba allí para servirle.
Escúchame bien. Luis Miguel se inclinó hacia adelante, con la voz baja pero cargada de amenaza. Llevo 30 años en esta ciudad. Conozco a todos los que importan en el mercado. Si fueras alguien relevante, lo sabría. Carla inclinó la cabeza ligeramente. Lo interesante de las personas en posiciones de poder, dijo con calma, es cómo confunden la visibilidad con la competencia. Asumen que si no conocen a alguien, esa persona no puede ser relevante. ¿Intentas darme una lección de humildad? Una mesera. Solo observo patrones de comportamiento, replicó Carla, retirando los platos vacíos. Es fascinante cómo reaccionan ciertos tipos de personas cuando sus suposiciones son desafiadas. Mientras se alejaba de nuevo, Luis Miguel sacó su teléfono y marcó un número. García, soy yo. Necesito que investigues a alguien. Se llama Carla Herrera. Trabaja en Chateau Azteca. Quiero todo: historial educativo, laboral, financiero, penal. Y lo quiero para ayer. Lo que Luis Miguel no sabía era que Carla había trabajado como analista cuantitativa senior en Grupo Financiero Banorte durante 5 años antes de que su vida se viniera abajo, que había desarrollado algoritmos de trading que generaron millones antes de ser acusada falsamente por su supervisor de uso de información privilegiada. La acusación nunca resultó en una condena, pero fue suficiente para destruir su reputación en el mercado. Ninguna firma respetable la contrataría después del escándalo. El trabajo de mesera era temporal, una forma de sobrevivir. Luis Miguel no tenía idea de que la mujer que le servía la cena había manejado carteras de clientes con valores netos mayores que el suyo. Tampoco sabía que ella aún estudiaba los mercados asiáticos como hobby usando datos que él ni siquiera soñaba que existían. Señor Gallego, dijo el maitre de hotel, acercándose nervioso. Me gustaría disculparme si hubo algún malentendido con nuestra empleada. Carla es nueva aquí. Quizás no entendió los protocolos. Luis Miguel hizo un gesto de desinterés. No te preocupes, Pierre. De hecho, la encuentro educativa. Luis Miguel volvió su atención a Carla. Había algo en su postura que sugería una confianza que iba más allá de su trabajo actual. Cada nueva humillación que Luis Miguel intentaba imponer, solo fortalecía algo dentro de ella, una determinación tranquila alimentada por la misma injusticia que él representaba. Lo que ese magnate arrogante no sabía era que cada palabra condescendiente, cada mirada de desprecio, estaba escribiendo su propia sentencia de derrota a manos de alguien que había aprendido a convertir la subestimación en un arma letal. 3 días después de la reunión, Luis Miguel tenía en sus manos un informe que lo confundía más de lo que lo aclaraba. Carla Herrera, 28 años. Sin antecedentes penales. Título en Economía de un CETIS, Colegio de Estudios Técnicos Superiores, de segunda. Sin experiencia previa en el mercado financiero. En el papel, era exactamente lo que parecía ser. Esto no tiene sentido, murmuró a Rodrigo Torres en su oficina del piso 47 de la Torre Sol. Nadie desarrolla ese nivel de experiencia financiera estudiando de noche en un lugar que ni siquiera tiene un programa de maestría decente. Tal vez mintió sobre su educación, sugirió Rodrigo. Luis Miguel negó con la cabeza. Revisaron hasta su acta de nacimiento. Carla Herrera existe, pero es como si su vida real solo hubiera comenzado hace 5 años. Antes de eso, casi no hay nada. Lo que Luis Miguel no sabía era que, a esa misma hora, a 2 cuadras de distancia, Carla estaba sentada en un café del centro histórico, sus dedos volando sobre el teclado de una vieja laptop. En la pantalla, se desplegaba información detallada sobre inversiones Sol, informes financieros, estructura corporativa y algo mucho más interesante. Patrones comerciales sospechosos que sugerían un uso sistemático de información privilegiada. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó una voz familiar detrás de ella. Carla sonrió sin voltear. Marco, puntual como siempre. Marco Chan se sentó frente a ella, un joven analista mexicano-asiático que había trabajado con ella en Banorte y fue de los pocos que nunca dudó de su inocencia. Se había convertido en consultor independiente. Luis Miguel te está investigando, dijo Marco sin rodeos, deslizando un sobrecafé. Mis contactos dicen que es obsesivo. Contrató a García y Asociados. Carla abrió el sobre, encontrando copias de los documentos que detallaban exactamente lo que Luis Miguel había descubierto. Oh, mejor dicho, lo que no había descubierto. Perfecto. Está viendo justo lo que quiero que vea. Carla cerró su laptop. Cuando me humilló en ese restaurante, vi una oportunidad. Hombres como Luis Miguel tienen un punto ciego gigante.
No pueden aceptar que alguien que consideran inferior pueda ser más inteligente que ellos. Durante los días siguientes, Luis Miguel intensificó su campaña personal. Comenzó a frecuentar Chateau Azteca a diario, siempre pidiendo mesa en la sección de Carla, siempre haciendo preguntas sobre mercados que ninguna mesera debería saber. Sus intentos por atraparla en una contradicción se hicieron cada vez más obvios y crueles. A ver, Carla, dijo un jueves, interrumpiéndola mientras servía una mesa cercana. Leí que el mercado de divisas asiático está inestable. ¿Cuál es tu postura sobre el impacto en los commodities? Carla hizo una pausa, fingiendo considerar la pregunta con el cuidado de alguien que intenta impresionar. Bueno, creo que la volatilidad del yuan está creando oportunidades de arbitraje en el mercado de metales raros, sobre todo considerando los nuevos acuerdos comerciales con Vietnam. Luis Miguel sonrió con cruel satisfacción. Interesante teoría. Lástima que Vietnam suspendió esos acuerdos hace 2 semanas. Me imagino que no sigues las noticias financieras tan de cerca como nos quieres hacer creer. El comentario fue calculado para humillarla públicamente, y funcionó exactamente como Luis Miguel había esperado. Otros clientes miraron en su dirección. Algunos susurraban sobre la mesera que se creía experta en finanzas. Carla bajó la mirada, aparentemente avergonzada, y murmuró una disculpa antes de alejarse rápidamente. Luis Miguel se recostó en su silla, satisfecho. Eso fue un poco duro, ¿no crees?, comentó Rodrigo, quien había presenciado toda la escena. Fue necesario, replicó Luis Miguel con frialdad. Gente como ella necesita aprender a quedarse en su lugar. Lo que Luis Miguel no sabía era que Carla había dado una respuesta deliberadamente incorrecta, probando exactamente hasta dónde llegaría él para humillarla en público. Cada muestra de crueldad, cada intento de menosprecio, estaba siendo catalogada mentalmente como evidencia de su carácter. Más importante aún, sus constantes apariciones en el restaurante le permitían observar sus hábitos, escuchar fragmentos de conversaciones telefónicas y notar detalles que un hombre acostumbrado a ser servido jamás imaginaría que alguien le prestaría atención. Como el hecho de que siempre dejaba su teléfono celular boca arriba durante llamadas importantes, o que discutía asuntos confidenciales, asumiendo que la servidumbre era sorda e invisible. En una de esas ocasiones, Carla escuchó a Luis Miguel mencionar un proyecto especial sobre una adquisición hostil de una empresa de tecnología médica. Los detalles eran vagos, pero suficientes para que ella comenzara a atar cabos sobre movimientos sospechosos en las acciones de esa compañía. Está preparando algo grande, le informó a Marco durante otra reunión discreta. Y basándome en el patrón de comercio que identifiqué, hay al menos 6 instancias de posible uso de información privilegiada en los últimos 2 años. Marco silbó suavemente. Son acusaciones serias, Carla. Necesitamos evidencia sólida. La obtendré, dijo ella, con una determinación que Marco reconocía de los viejos tiempos. Gallego cree que está cazando, pero se ha convertido en la presa. Cada vez que intenta humillarme, me está dando exactamente lo que necesito para exponerlo. Mientras Luis Miguel continuaba su superficial investigación de una mesera interesante, Carla construía metódicamente un expediente que no solo podría limpiar su nombre de una vez por todas, sino exponer una red de corrupción que se extendía mucho más allá de Inversiones Hoy. La trampa se cerró un jueves, exactamente 3 semanas después del primer encuentro en Chateau Azteca. Luis Miguel se encontraba en su sala de conferencias, rodeado de ansiosos inversionistas, presentando los detalles finales de la adquisición hostil de la empresa de tecnología médica. Iba a ser el negocio del siglo para Inversiones Hoy. Caballeros, dijo Luis Miguel, señalando los gráficos en la pantalla. Nuestro análisis indica que tecnología médica Baiouto que está significativamente subvaluada. Con nuestra oferta de 2 pesos con 80 centavos mil millones, tendremos el control total de una empresa que fácilmente vale el doble. Los inversionistas asiáticos presentes parecían impresionados. Fue entonces cuando la puerta de la sala se abrió sin previo aviso. Luis Miguel miró irritado la interrupción. En su lugar, vio a Carla Herrera entrando con calma, ya sin el uniforme de mesera, sino con un elegante traje ejecutivo que la transformaba por completo. Lamento la interrupción, dijo, con una autoridad que hizo que todos en la sala voltearan instintivamente. Pero creo que hay información crucial que necesitan saber antes de firmar cualquier documento. Luis Miguel sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué diablos haces aquí? Seguridad. No se preocupe, señor Gallego. Carla sonrió.
colocando un portafolio sobre la mesa de conferencias. No tardaré. Solo vine a aclarar algunos malentendidos sobre quién soy realmente. Mi nombre es Carla Herrera, pero durante 5 años trabajé como Carla Dávila, analista cuantitativa senior en Grupo Financiero Banorte, especializada en mercados emergentes y detección de fraude. Abrió la carpeta con calma. Desarrollé algoritmos de trading que generaron millones antes de ser acusada falsamente de uso de información privilegiada por mi supervisor, que curiosamente se parecía mucho al señor gallego de aquí. La sala enmudeció. Luis Miguel sintió que el sudor comenzaba a brotar en su frente. Esto es ridículo. Eres una mesera. Te investigué. Investigó a Cristina Matías, corrigió Carla, satsando documentos. Una identidad que construí después de que mi reputación fuera destruida. Pero mientras usted pensaba que me casaba, yo estaba recolectando evidencia de sus actividades ilegales. Colocó una serie de documentos sobre la mesa. Caballeros inversionistas, permítame presentarles evidencia de que Inversiones solo ha estado utilizando sistemáticamente información privilegiada durante los últimos 2 años, violando las regulaciones de la CNBV, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en al menos 15 ocasiones documentadas. Esto es absurdo. Luis Miguel se puso de pie. Está mintiendo. Es una mesera con delirios de grandeza. Una mesera que escuchó sus conversaciones telefónicas confidenciales durante 3 semanas, replicó Carla con calma. Una mesera que notó cómo usted siempre deja su celular boca arriba, asumiendo que la servidumbre es sorda e invisible. Encendió una laptop que había traído. Por ejemplo, esta grabación del día 15, donde usted discute con su contador cómo enmascarar la fuente de información privilegiada sobre la fusión de Corporación Meridiano. La voz de Luis Miguel llenó la sala, clara e inconfundible. No importa cómo lo justifiques en los libros, solo asegúrate de que no puedan rastrearlo hasta nuestra fuente. Si alguien se entera de que supimos de la fusión con 2 semanas de antelación. El rostro de Luis Miguel había adquirido una palidez enfermiza. Pero espere, hay más, continuó Carla, su voz manteniendo su tono profesional mientras destruía sistemáticamente su reputación. Estas son copias de correos electrónicos entre Inversiones Sol y Bahía UTEC Solutions, fechados hace 6 meses, mucho antes de que cualquier análisis independiente justificara esta adquisición. El patrón de manipulación de mercado es claro. ¿Cómo obtuviste acceso a? Luis Miguel se detuvo, dándose cuenta de que se estaba incriminando. Usted subestimó de lo que era capaz una simple mesera, replicó Carla. Cada vez que me humilló en público, cada muestra de arrogancia, me dio exactamente lo que necesitaba para exponer su operación. El señor Yamamoto, el principal inversionista, se levantó lentamente. Señor Gallego, ¿es esto cierto? Luis Miguel intentó recuperar la compostura. Es un elaborado engaño. Ella está tratando de extorsionarnos. ¿Extortioner? Carla levantó una ceja. Señor Gallego, ya entregué copias de todos estos documentos a la CNBV, a la FGR, Fiscalía General de la República, y a 3 periodistas financieros distintos. El Financiero tiene programada la publicación de la nota principal para mañana por la mañana. La declaración cayó como una bomba. Los inversionistas comenzaron a murmurar, cancelando contratos. También me tomé la libertad de informar a la Junta Directiva de Bahía UTEC Solutions sobre las comunicaciones no autorizadas. Me imagino que les fascinará saber que su adquisición hostil es en realidad una conspiración criminal. Luis Miguel se aferró a la mesa, la realidad de la situación finalmente hundiéndose. Tú lo has destruido todo. Yo expuse la verdad, corrigió Carla. La destrucción es consecuencia de sus propias elecciones. Cada delito, cada manipulación, cada acto de arrogancia. Todo está documentado aquí. El teléfono de Luis Miguel comenzó a sonar sin cesar. ¿Pero por qué? Preguntó Luis Miguel, con la voz ligeramente quebrada. ¿Por qué hacer esto? Carla lo miró con una serenidad más devastadora que cualquier ira. Porque hombres como usted creen que pueden humillar y destruir a la gente con impunidad. Porque vio a una mesera de piel morena y asumió automáticamente que era inferior a usted en todos los sentidos. Cerró la carpeta, su trabajo completo. Pero principalmente, porque alguien necesitaba demostrar que subestimar a la gente correcta puede ser el error más costoso que se puede cometer. Mientras los inversionistas salían apresuradamente de la sala, Luis Miguel Gallego Basteri permaneció sentado, viendo cómo 30 años de imperio financiero se derrumbaban en minutos.
La mujer que había intentado humillar se había convertido en la arquitecta de su propia destrucción. 6 meses después, Carla Herrera se sentó en su nueva oficina en el piso 35 de un rascacielos en el Paseo de la Reforma, con una vista espectacular de la Ciudad de México. La placa a la puerta decía, Herrera Consultoría Financiera CEO y fundadora. Su empresa ya había atraído a 3 de los fondos de inversión más grandes del país como clientes. El financiero la había puesto en su portada, la analista que derrocó un imperio. Como una exmesera expuso fraude de miles de millones. Marco Chan, ahora su socio, entró en la oficina con una copa de champán. Acaba de salir la sentencia final de Luis Miguel Gallego Basteri. 15 años de prisión, más 2.80 pesos mil millones en multas y restitución. Carla sintió con calma. Sabía que Luis Miguel probablemente estaba en su celda, reflexionando sobre cómo una simple mesera había orquestado su caída total. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Carla. Él creyó de verdad que humillar a la gente era una señal de superioridad. Nunca se le ocurrió que cada acto de desprecio estaba proporcionando la motivación exacta necesaria para su propia destrucción. La ironía era deliciosa. Luis Miguel, que había construido su carrera subestimando a los demás, fue derrotado precisamente por alguien que consideraba irrelevante. Su arrogancia social no solo era moralmente repugnante, era estratégicamente suicida. El teléfono sonó. Era un periodista de Forbes México que quería hacer un reportaje sobre su metodología para detectar fraudes corporativos. Carla Herrera convirtió 3 semanas de trabajo de mesera en Chateau Azteca en la mayor exposición de fraude financiero de la década. Su capacidad para mantener la compostura bajo presión discriminatoria mientras recopilaba pruebas devastadoras redefinió lo que significa convertir la adversidad en ventaja estratégica. Luis Miguel Gallego Basteri, mientras tanto, se había convertido en un paria total. Su exesposa le había pedido el divorcio. Carla sacó un recuerdo de su cajón. Una foto enmarcada, donde se la veía sirviendo a Luis Miguel en el restaurante. Era un recordatorio diario de que la verdadera fuerza no necesita gritar. Susurra, observa y golpea con precisión quirúrgica cuando el momento es perfecto. Luis Miguel intentó humillar a una mesera, pero terminó creando a su propia némesis. Carla aprendió que la verdadera venganza no es desquitarse por el daño, sino alcanzar un éxito que sus enemigos jamás podrían imaginar.